¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al tercer video del curso de computación. ¿Sí? En este video vamos a tratar el tema número 3 que abarca sobre lo que son las funciones matemáticas. Entonces, para iniciar, nosotros debemos saber qué es una función, ¿verdad? Entonces, una función se define como aquella fórmula predefinida o preestablecida que ya nos ofrece Excel, ¿verdad? La cual nos va a permitir poder operar ya sea sobre uno o más valores, teniendo en cuenta un orden determinado, es decir, bajo una estructura. En consecuencia, el resultado se mostrará en la celda en donde se introdujo dicha fórmula. Por otra parte, el aporte principal de las funciones es que nos permiten poder realizar cálculos u operaciones que nos llevarían asignarle una gran cantidad de tiempo o que muchas veces nos resultan ser muy dificultosas, ¿verdad? Resultan ser muy difíciles de poder resolver. Entonces, otra ventaja es que nos brinda la facilidad de poder crear nuevas funciones, estas teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Entonces, estas funciones suelen tener el nombre de funciones definidas por el usuario. Pero para poder realizar este tipo de funciones definidas, se debe contar con ciertos conocimientos acerca de lo que es Visual Basic para aplicaciones, ¿verdad? Entonces, pasando al siguiente punto, vamos a ver las categorías de las funciones. En el programa Excel, este programa ha creado una diversidad de categorías, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder organizar todas las funciones de este programa de tal sentido que nos resulte mucho más fácil y sencillo poder encontrarlas y aplicar de una manera mucho más rápida. Entonces, ustedes pueden observar en la tabla 1, ¿sí? En la tabla 1, en donde he mencionado las diferentes categorías de funciones, entre ellas las funciones matemáticas, que es el tema que vamos a abarcar el día de hoy, las funciones de búsqueda y referencia, en la cual vamos a ver, por ejemplo, el buscar V, buscar H, la función índice, coincidir, etc. Funciones de texto, funciones lógicas, en las cuales abarca la función sí, y o funciones anidadas, etc. ¿no? Las funciones de text, de fecha y hora, perdón, las funciones base de datos, B de promedio, B de max, B de min, entre otros. Y por último tenemos las funciones financieras y las funciones estadísticas, ¿verdad? Entonces, en este tema, en este video, perdón, nos vamos a centrar en el tema de funciones matemáticas. Entonces, ¿qué es una función matemática? Es una de las categorías de funciones que nos presenta el programa Excel y es sumamente reconocida por la mayoría de usuarios debido a su alto nivel de uso, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones matemáticas nos van a facilitar las operaciones de cálculo simple, por ejemplo, un redondeo de un número o calcular el valor total de un rango de celdas que cumplan con cierta condición o criterio. Entonces, cuando nosotros nos ubiquemos en nuestro archivo de Excel, ¿sí? Cuando ingresen ustedes en un archivo de Excel, ustedes van a encontrar las categorías de estas funciones ubicándose en la pestaña o en la ficha fórmulas, ¿sí? En la ficha fórmulas. Y ubicándose en el grupo número 1, que es biblioteca de funciones. Ustedes van a poder encontrar las diferentes categorías de funciones, lógicas, texto, financieras, fecha y hora. Y en este caso nos vamos a centrar en las funciones de tipo matemáticas y trigonométricas. Hacemos clic en la flechita hacia abajo y vamos a encontrar una variedad de funciones, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar las más relevantes, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto, aleatorio, eh, redondear, potencia, entre otros, ¿sí? Entonces, para ver estas funciones, nosotros vamos a desarrollar ciertos ejercicios. Entonces, por ejemplo, tipo de funciones matemáticas, las que les estaba mencionando, raíz, valor absoluto, aleatorio, entero, redondear, sumar sí conjunto, suma producto y potencia, ¿verdad?
Entonces vamos iniciando con nuestra primera función matemática, la función absoluto, valor absoluto. Me dice que la función absoluto, o conocida como función absoluta, devuelve el valor absoluto de un número que se encuentre dentro de una celda o el valor que nosotros proporcionemos. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá mi archivo de Excel en el cual ya he considerado o ya he pasado los ejercicios que ustedes pueden encontrar en el material que se les ha compartido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejercicios, ¿sí? Tenemos una columna número y una en donde vamos a obtener el valor absoluto. Hay que tener en cuenta que el valor absoluto, ¿sí? Nos va a devolver el valor numérico, ¿sí? Digamos, de esta celda, de este número, sin tener en cuenta el signo, sea positivo o sea negativo. Por ejemplo, 5 es el valor absoluto de más 5 y menos 5. Entonces, nos vamos a ubicar en la celda C3, ¿sí? Debajo del valor absoluto, y sabemos una función comienza siempre con el signo igual. Igual ABS, que es valor absoluto, doble clic, y me dice que seleccione el número. En la sintaxis me dice número. Selecciono la celda que contiene el número. Cierro paréntesis, enter. Entonces me dice que el valor absoluto del número menos 33, menos 36, perdón, es 36. Entonces simplemente arrastramos. Entonces se está cumpliendo lo que había mencionado anteriormente, que el valor absoluto nos devuelve el valor numérico sin tener en cuenta el signo del número, ya sea negativo o positivo. ¿Sí, chicos? Pasamos a la siguiente función. La función aleatorio. Me dice, esta función nos va a permitir obtener un número aleatorio que sea mayor o igual a 0, pero menor que 1. Ahora, hay que tener en cuenta que los valores obtenidos van a variar al realizar cualquier acción dentro de la hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se realiza esta función aleatoria. Igual aleatorio, ¿sí? La primera opción, aleatorio, y esa función, digamos, carece de argumentos, es decir, acá nomás cerramos paréntesis, enter. Entonces, este es un número aleatorio, el cual va a ir cambiando conforme nosotros, por ejemplo, si hacemos doble clic en una celda y luego le doy enter, ustedes pueden ver que ese número va a ir cambiando. Doble clic, si borro un número, también se cambia la función aleatoria, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos esta función. Luego tenemos la función entero. Me dice que la función entero nos va a permitir redondear un número hacia abajo hasta el entero más próximo, ¿verdad? Entonces acá tenemos nosotros nuestros números. Y yo no quiero que se muestre, digamos, con decimales, es decir, después del punto, solamente quiero que me muestre la parte entera. Entonces igual entero, selecciono el número, la celda que contiene el número, cierro paréntesis, enter. Y simplemente deslizo. Entonces ya tengo solamente la parte entera, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuando son números negativos, siempre va a redondear, digamos, al número superior, a un número superior. ¿Sí, chicos? Entonces, de esta manera nosotros aplicamos la función entero. La siguiente función es la función potencia, la cual nos va a devolver el resultado de elevar un número a una potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros nuestros números y la potencia a la cual queremos elevar. Es decir, quiero elevar 3 a la 7. Entonces ingreso igual potencia, potencia. En la sintaxis me dice número. Selecciono mi número, punto y coma, potencia, 7. Voy a elevar 3 a la 7, ¿verdad? Doy enter, doy enter, ¿verdad? Y ya tengo mi resultado. Entonces 3 a la 7 tengo como resultado que es 2187 y simplemente voy a deslizar. Entonces, por ejemplo, cuando es un número negativo, sabemos que menos 8.24 elevado a la 2
es como si fuera menos 8.24 por menos 8.24. Entonces, menos por menos nos va a resultar un resultado positivo, ¿verdad? A diferencia de cuando elevamos a un número impar, menos 17 por menos 17 va a salir positivo. Ese resultado positivo por menos 17 más por menos, menos, ¿sí? Entonces, todos esos cálculos ya se encarga de realizarlos Excel, ¿verdad? Luego tenemos la función redondear, que me dice permite redondear un número al número de decimales que nosotros especifiquemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos por acá. Tenemos estos números, ¿sí? Yo quiero, por ejemplo, redondear solamente a 3 números, que me aparezca 14.211, ¿verdad? Quiero redondear a 3 números después del punto. Entonces, igual, redondear, busco redondear, me dice la sintaxis, elige el número, dices punto y coma. Número de decimales, ¿cuántos decimales deseo? 3 decimales. Cierro paréntesis, enter. Entonces ya me redondeó. Ahora, ¿por qué me sale 14.212? Porque después del 1 le sigue el número 7 y nosotros sabemos que cuando el número que sigue es mayor o igual a 5, se redondea al número siguiente, ¿verdad? Entonces, por eso que nos aparece 14.22. ¿Sí, chicos? Entonces, igual acá, 345, luego sigue 5, por eso redondea 1.345. Luego tenemos la función sumar sí. Esta función permite sumar las celdas, pero que cumplan con cierto criterio o condición. ¿Sí? Entonces, esta tablita, ¿sí? Yo ya la tengo por acá en la hoja 2, es esta tablita, ¿verdad? Es un cuadro de atención de específicamente el mes de diciembre. ¿Sí? Tenemos el tipo de enfermedad, la enfermedad, el riesgo, cuántas personas adultas fueron atendidas, cuántos niños, cuántos fueron adultos mayores y el total de personas atendidas, que es simplemente la suma de adultos, niños más adulto mayor. Entonces me dice, por ejemplo, determinar la cantidad total de personas atendidas por riesgo 1. Entonces solamente tengo que sumar las que fueron atendidas por riesgo 1. Lo que muchos pueden realizar es lo siguiente. Igual van buscando riesgo 1, cantidad es esta, más riesgo 1 es esto, otro riesgo 1, esta cantidad, y acá tengo otro riesgo 1, ¿verdad? Y ya tengo mi resultado. Pero esto se puede utilizar cuando la base de datos es pequeña, como la que estamos mostrando en este caso. Pero supongamos que en un ejercicio, ¿sí? O en su curso de computación, o en algún diplomado que ustedes puedan llevar, les ofrecen una base de datos de más de 2.000 registros, 3.000 a más. Entonces, hacerlo de esta manera, ¿sí? Tratar de calcular de esta manera nos va a resultar muy difícil y nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, Excel nos permite realizar las cosas muchísimo más fácil. Entonces, acá vamos a hacer uso de la función igual sumar sí, sumar punto sí. Abro paréntesis, me dice, voy a tener un rango, un criterio y un rango suma, ¿sí? Hay que enfocarnos en estos dos primeros, rango y criterio. Me dice determinar la cantidad total de personas atendidas por riesgo 1. Y vamos a ubicar riesgo 1, ¿sí? Nosotros lo vamos a encontrar en la columna riesgos. Entonces, ese es mi rango, toda la columna de riesgos. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? Solamente quiero sumar los del criterio 1. Entonces puedo hacer lo siguiente. Selecciono una celda que contenga el número 1 o si no escribo 1, que es mi criterio. Punto y coma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Determinar la cantidad total de personas atendidas. Entonces mi columna total de personas atendidas. Cierro paréntesis, enter.
y ustedes pueden comprobar que es el mismo resultado que el anterior, ¿sí? Sino que es sumamente más fácil. ¿Con qué función le hemos realizado? Con sumar puntos. Ahora supongamos que nos dan esta misma pregunta, ¿sí? Pero ahora nos dicen por el riesgo número 3, ¿sí? Entonces, lo único que va a cambiar, control C, control V, lo único que debería cambiar es el criterio, ¿verdad? 3. Pero ustedes deben darse cuenta en lo siguiente, en el rango ya no nos está considerando esta celda y se está considerando una celda adicional de color blanco. Entonces lo que podemos hacer es borrar y volver a seleccionar, ¿sí? Volver a seleccionar para que los datos sean correctos. O si no, en la primera fórmula hemos podido fijar, ¿sí? Con F4 o si no con el signo dólar. Porque nuestro rango y nuestro rango suma van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, de cualquiera de esas dos formas, nosotros podemos dar solución a este tipo de ejercicios. Chicos, listo. Entonces, este es función sumar puntos y hay que ver la diferencia, ¿sí? En la función sumar puntos y solamente podemos, digamos, sumar o tener en cuenta un solo criterio. Luego, por ejemplo, tenemos la función sumar puntos y conjunto. Esta función es la que nos permite poder, digamos, sumar ciertas cantidades teniendo en cuenta más de un criterio, es decir, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo ya mi tablita acá y me están pidiendo determinar la bonificación total, es decir, ese va a ser mi rango suma, ¿verdad? Mi rango suma de mi primer criterio, que sean solamente de la categoría A, y ahora me están diciendo, pero que a la vez pertenezcan al sexo femenino. Es decir, ya tengo dos criterios. Entonces, igual, sumar puntos y conjunto. Me dice rango suma, que me están pidiendo determinar la bonificación total. Entonces, mi rango suma es toda la columna de bonificación. Punto y coma. Me dice rango criterio 1. ¿Cuál es mi primer criterio? Categoría A. ¿En qué rango se encuentra? En categoría. Este es mi rango criterio 1. Punto y coma. Me dice criterio 1. Solamente quiero los de la categoría A. Punto y coma. Luego me dice rango criterio 2. ¿Cuál va a ser mi criterio 2? Que sean del sexo femenino. Entonces mi rango es la columna sexo. Sexo. Punto y coma. ¿Cuál es mi criterio? ¿Cuál es mi criterio? A ver, por acá no se seleccionó. Columna sexo, ¿sí? Punto y coma. Me dice criterio 2. Solamente los que sean del sexo femenino. F. Cierro paréntesis, enter. Entonces me dice que el total de bonificación de aquellos trabajadores que pertenecen solo a la categoría A y además son del sexo femenino es igual a 2.570. Y entonces, esa es la diferencia cuando trabajamos con sumar puntos y solamente se puede trabajar con un criterio y sumar puntos y conjunto podemos trabajar con dos a más criterios. ¿Sí, chicos? Entonces, esto sería lo relacionado al tercer tema del curso de Excel, ¿sí? Del curso de Excel, en el cual hemos visto las funciones matemáticas. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en un próximo video.